Hola de nuevo. En este video voy a intentar explicar un poco por qué estamos viendo los temas que estamos revisando en esta materia. Bueno, la materia es laboratorio es sociopedagogía, ¿no? Entonces hay una parte muy social de la educación y por ello estos temas. Aparentemente los temas podrían ser más políticos porque eso es algo que se menciona más. Y bueno, la política hay que recordar que es la acción colectiva. Últimamente, en un argot muy común, la política se remite o nos refiere siempre al gobierno, a partidos políticos, etc. Eso es solo una forma de resolver las cuestiones de la convivencia entre muchos, ¿no? En el caso de México, o entre poquillos, no importa. Siempre buscamos una forma de resolver los problemas colectivos. Entonces, en nuestro sistema económico y político, el gobierno, los partidos políticos, las instituciones se han encargado de resolver eso, y es por ello que la política siempre nos liga a esto. Pero vamos a entenderlo en este sentido, sino la acción colectiva, ¿no? La movilidad social, la justicia, la equidad, políticas públicas. ¿Por qué revisarlos como pedagogos, como pedagogas? Bueno, hay que recordar que la pedagogía no se atañe solo a la docencia o a los espacios escolarizados. La pedagogía estudia el fenómeno educativo. Y el fenómeno educativo es sumamente amplio, es mucho más complejo que este espacio que sería la escuela. Entonces, cuando desde la pedagogía analizamos estos fenómenos políticos y estos fenómenos sociales, lo estamos haciendo desde una nueva mirada. No lo estamos haciendo desde la mirada sociológica ni desde la mirada política, sino desde la mirada pedagógica. Y esta mirada pedagógica lo que va a intentar ver es el fenómeno de la reproducción de ciertos saberes. Cómo socialmente se van transmitiendo ciertos saberes, se van imponiendo ciertas ideas, ¿no? Que eso sería la cuestión de la ideología, por ejemplo, cómo se repiten, por qué cambia, qué pasa de un momento a otro, pero repito, no desde una visión política, es decir, de acción colectiva, ni desde una mirada social, la interacción entre personas, sino desde la transmisión de esos saberes. Como pedagogos tenemos una responsabilidad muy grande porque nuestro trabajo, nuestro hacer profesionista, puede tener mucho poder. Nosotros desde la pedagogía, no desde el espacio áulico, sino desde el diseño, por ejemplo, de planes de estudios, nosotros vamos a tener una carga fuerte ideológica. Entonces, si nosotros somos más conservadores, si somos religiosos, si somos apartidistas, si somos de la izquierda, si somos anarquistas, de la ideología que nosotros estemos, de nuestras raíces personales, va a influir mucho en qué vamos a hacer. Entonces, por ello, ¿no? Hay que diferenciar claramente nuestra misión como pedagogos. No se trata de imponer ideologías, sino de analizarlas, ¿no? Y de incidir en ellas para que en la época en la que vivimos las personas tengan vivan de una mejor manera, ¿no? Hay que recordar que no siempre se han tenido los derechos humanos, eso es algo completamente moderno. Antes había otros sistemas, otras estructuras políticas en las que se desarrollaban los grupos sociales, pero en la época en la que nosotros vivimos los derechos humanos van a ser fundamentales, de ahí partimos. Estos derechos humanos van a ser muy importantes, ¿por qué? Porque ellos van a decir lo que es ser humano. Es muy complicado, ¿no? En términos culturales decir qué cultura es mejor que otra. Es imposible, de hecho, decir, no, esta cultura es mejor, esta cultura es peor, entonces todos vamos a hacer lo que hace esta cultura. No podemos hacer eso. Como pedagogos, como estudiosos de las humanidades, tenemos que ser muy cuidadosos en entender que nosotros somos humanos. Eso es a lo que va Morín. Ponernos nosotros como el centro de lo humano para poder a partir de eso generar conocimiento, para poder decir verdades. Mi verdad por sí misma puede ser completamente falsa, ¿no? Yo puedo estar parada en ciertos cimientos que con 3 preguntas caen. Entonces nosotros como humanistas tenemos que ser muy cuidadosos de ponernos como humanos, para empezar, ¿no? Aceptar que tenemos errores, que nuestras verdades no necesariamente le caen bien a todos, que tenemos muchas creencias que no hemos validado, que no hemos cuestionado, y así somos todos, pues. Pero nosotros, al estudiar estos fenómenos, tenemos que ser mucho más críticos, mucho más conscientes de qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos y qué carga va a tener esto, qué implicaciones van a tener estas formas de pensar. Hay un libro de Zizek. Zizek es un pensador actual y se llama En defensa de la intolerancia. En esta dinámica en la que vivimos, la tolerancia se ha puesto como la reina, hay que tolerarlo todo. Y Zizek nos va a decir que no, hay cosas que no son tolerables.
Pero ¿qué va a ser lo tolerable y qué va a ser lo intolerable? Esa es la pregunta y esa es en lo que nosotros abocaremos nuestro saber, claro, enfocado a la parte de la educación. Zizek va a decir que lo que es intolerable es todo lo que vaya en contra de lo humano. Y aquí regresamos a estos derechos universales humanos. Si bien hay culturas que por sí mismas tienen ciertas divisiones, por ejemplo, entre hombres y ricos, entre hombres y mujeres, perdón, entre pobres y ricos, hay sistemas de castas, hay culturas en las que las mujeres están completamente desprestigiadas. Hasta hace muy poco, en ciertos países musulmanes, se dijo, está bien, las mujeres son seres humanos. ¿Eso es tolerable? ¿Hasta qué punto podemos decir, bueno, es que así lo ven ellos, hay que respetar? Si un humano, cualquier humano, pierde derechos, pierde identidad y pierde lo más preciado que es ser reconocido como tal, no podemos tolerarlo. Sin embargo, hay otras cuestiones que se escapan de las manos, ¿no? Cuestiones religiosas, por ejemplo, cuestiones políticas, cuestiones económicas, dónde sí, dónde no, cómo hacerlo. Nuestro trabajo es asegurarnos en la dinámica en la que vivimos que todas las personas, que todos los seres humanos tengan garantizadas ciertas condiciones para hablar de lo que se llama bienestar. Todas las personas tienen ciertos derechos que no se les pueden quitar, ¿no? El derecho a la libertad, por ejemplo, aunque yo diga, bueno, yo me declaro esclava tuya, no se puede, ese derecho nadie me lo puede quitar, yo no puedo, ni yo misma puedo renunciar a ese derecho. Entonces, con vista en estos parámetros que lo va a regir actualmente la ONU, las asociaciones de derechos humanos internacionales, nacionales, van a fijar ciertas agendas en las que se discute una y otra vez cómo asegurarnos que las personas tengan la libertad de elegir su forma de pensar religiosamente, políticamente, jurídicamente, y cómo no interponer uno sobre el otro. Entonces, como pedagogos es muy importante revisar estos temas, es muy importante bajar un poco, tener conciencia y ponernos primero nosotros como humanos, reconociendo todas esas cuestiones de las que estoy hablando, y reconocer en el otro, ¿no? Esta condición humana. No significa estar de acuerdo con todo, no significa tolerarlo todo, pero sí significa ponernos nuestros saberes, nuestra forma de pensar en duda, en escuchar al otro y a partir de ello, ¿no?, posicionarnos. Es muy distinto ser profesionista de la educación y ser un individuo común y corriente. Yo soy vegetariana, por ejemplo. Yo me considero una persona de libre pensamiento, no profeso alguna religión. No por eso yo voy a llegar a imponer el vegetarianismo. No por eso yo voy a imponer que aquí no se pueden hablar de ciertas cuestiones. Yo no puedo hacer eso. En mi vida personal yo puedo ser activista, pero en mi vida profesional yo tengo que considerar al otro, a la comunidad a la que estoy atendiendo y las necesidades particulares de esa comunidad. Porque para eso estoy estudiando yo, para eso me estoy formando y esa va a ser la forma en la que yo voy a incidir. Entonces, a mí un profesor en la carrera, yo estudié sociología y siempre nos decía, no son activistas, son sociólogos. Y yo creo que en la pedagogía se aplica de igual manera. Hablar de ideología, hablar de movilidad social, hablar de políticas públicas, hablar de un sistema político educativo, tiene que ver con garantizar la calidad humana a todos los que nos rodean, para que ellos puedan tener la libertad y la posibilidad de elegir la forma en la que quieren vivir. Y ahí sí, ya en ese plano, podremos hablar de otras discusiones. Pero desde la educación, lo que nosotros estudiamos es cómo se reproducen estos sistemas, cómo aprendemos y cómo poder incidir en ciertas prácticas. Y recordando a Zizek, hay cosas que no pueden ser toleradas. Espero que este video deje un poco más claro por qué los temas que estamos tratando de repente pareciera que no tiene mucho sentido, que son temas muy complicados o muy lejanos a nosotros, pero todo está ligado de la mano. Nuestra profesión, nuestra carrera, al igual que la sociología, la antropología, la política, la economía, están ligadas porque todas estudiamos al humano desde diferentes maneras, al humano desde diferentes complejidades, pero siempre
como, ¿no? Como objeto de estudio. Después, en nuestra vida personal, podemos y tenemos todo el derecho de ejercer nuestras creencias y lo que mejor nos convenga y lo que mejor creamos que va en beneficio de la humanidad. Esto es muy importante eh, porque es el fenómeno de estudio a lo que vamos. No tratamos de juzgar, no tratamos de imponer, sino de comprender y desde la comprensión poder incidir en nuestra comunidad y en nuestra práctica. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao.